Bienvenido familia a otro episodio de La Mogolla. Hoy tengo como invitada especial a la antropóloga doctora Saudi García, de República Dominicana y actualmente en Estados Unidos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por tenerme, gracias por la oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Entiendo que eres activista también, ¿no? Y quería que nos contaras tu historia. Así que háblanos un poquito de ti y para que la gente conozca un poco más de tu trabajo. Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Saudi García, yo nací en República Dominicana, emigré a Nueva York cuando tenía 10 años. Ahí yo crecí en un ambiente súper multicultural, yo crecí en Queens, que es como el lugar donde todo el mundo llega. Ahí hay migrantes de todo el mundo y crecí en ese ambiente como con una diversidad de amistades, de lenguajes, de comidas. Y eso como que me impulsó a tener más curiosidad sobre mi propia nación, sobre mi propia etnicidad, mi propia cultura. Y eso fue lo que de verdad me empujó a ser antropólogo. Uno no crece de que creyendo ser o sea, que queriendo ser antropólogo. Yo crecí queriendo ser educadora siempre y me fui por el camino de la investigación para poder aprender más sobre no solamente el país de donde me fui, la cultura de donde me fui, pero también a donde había llegado. Entonces, ahí yo empecé a hacer trabajo sobre las juventudes, especialmente la juventud dominicana en la diáspora, con mucha curiosidad sobre entender, o sea, cómo se están desenvolviendo otras jóvenes, un poquito menor que yo, pero no mucho, o sea, jóvenes de 14 a 18 años en la secundaria, cómo imaginan su etnicidad, su cultura, su racialidad, cómo imaginan su relación con República Dominicana, si tienen una, y cómo se imaginan cómo ser parte de una diáspora, si hay esa conexión que otros grupos tienen a su país de origen. Así que por ahí fue que yo empecé a hacer el trabajo de investigación a eso del 2011. Y desde ahí yo he fluido, o sea, hacia un trabajo que centra la colonización, no solamente la colonización psicológica, pero también la colonización de la tierra, o sea, la manera en que nuestra historia en el Caribe se centra mucho en la destrucción de nuestras islas, o sea, la destrucción del medio ambiente el que tenemos, que se nos ha heredado. Y especialmente ahora en un momento de cambio climático, donde hay mucho que está en juego. Mi trabajo se centra sobre las industrias extractivas, mineras en República Dominicana y también en Haití, y cómo esas industrias están cambiando el panorama de cómo la gente puede vivir en la tierra, o sea, vivir de su tierra. Trabajo como docente en una universidad en Manhattan, se llama The New School, y ahí yo enseño clases sobre el ambientalismo, las industrias extractivas, la contaminación ambiental, el cambio climático, y me siento muy orgullosa de ser caribeña y ser dominicana y ser afrodescendiente, ser una persona negra representando nuestra región en ese espacio donde se necesita mucho representar al Caribe para que la persona comprenda más sobre nuestra región. Tremendo, tremendo trabajo. ¿Y de qué parte de República Dominicana eres originalmente? Yo soy del norte del país, yo soy del Cibao. Del Cibao, Ujú. cibaeña. Sí, Eso es lindo por allá. República sí, Dominicana yo la llevo en el corazón, como te mencioné, ¿no? Fuera del aire. Es un lugar que cautiva, sí. cautiva. Entonces, te mudas a los 10 años a Queens y Ujú. Queens realmente es el lugar más diverso del mundo en cuestión de etnicidades. Sí. Es una cosa impresionante. Eso es algo que aprendí hace poco, ¿no? Ujú. Y uno encuentra a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Es impresionante. Sí, o sea, para mí fue increíble porque yo crecí en el vecindario más diverso del condado completo. Yo crecí Wow. en Flushing, Queens, así que en mi escuela yo tenía amistades que eran de tanto de Guyana, como eran de Sri Lanka, como eran de Sur Corea, como eran de la China, de la India. Yo crecí en un mundo completamente lleno de diversidades y eso fue para mí como que tan lindo, como que nunca tuve un momento que me sentí incómoda. En realidad me gustaba mucho y todavía me gusta mucho aprender de las culturas, de la comida del otro,
de las prácticas del otro. Y eso en realidad como que me llena a mí de mucha esperanza. Y por eso yo creo que eso como que de poquito a poquito me llevó al trabajo que yo hago como activista, porque al fin es un trabajo de aceptar las diferencias del otro, y aprender cómo comportarse y cómo comunicarse interculturalmente, aunque el otro lo sea muy diferente a ti, o sea, como lo pintan. Se dice Claro, que, tú sabes, se dice siempre, oh, esa persona es muy diferente porque es migrante, no habla el idioma, etcétera. Pero al fin hay cualidades y hay maneras de comunicación que se pueden lograr para que la persona en realidad puedan tener una relación auténtica a partir de sin importar la diferencia de culturas. exacto, exacto. Realmente la comunicación es tan rica y tan diversa que uno no tiene ni que hablar con la persona para entenderse hasta cierto Ujú. punto. Eso yo lo he visto mucho, ¿no? La comunicación entiendo que es 90 y pico por ciento body language, Sí, ¿no? Así que el hablar es una herramienta, ¿no? Adicional en la comunicación, pero no lo es todo. Y entonces la cuestión de la antropología, entiendo que mencionas mucho las comidas, ¿no? Porque por la sí. comida uno puede aprender mucho de otra cultura y entonces, históricamente hablando también, eso te llevó, ¿no? A la antropología. ¿Cuándo decides ser antropóloga? Bueno, yo decidí ser antropóloga, en un curso que tomé sobre el Medio Oeste, o sea, sobre los países que están localizados en esa zona del mundo. Y era un curso que fue muy, muy completo para mí porque yo nunca sé, o sea, yo nunca me imaginé que iba a tener curiosidad sobre un país como Palestina o Jordania o Ujú. Irán o nada de eso, o sea, yo nunca en mi concepto de mundo pensé: "Oh, yo voy a interesarme tanto por eso", al fin yo hice una entrevista con un periodista que fue exiliado de Irania y paró en Rhode Island, donde yo fui a la universidad, y tuvimos una conversación increíble sobre su experiencia en prisiones que lo tenían apresado porque él escribía ciertas cosas, tuvo que salir, exiliado, dejó a su familia. Y fue como que algo tan chocante para mí. Yo tenía como 19 años, tal vez 18, no, tenía 18 años. Y ese fue el momento que yo dije, wow, hay tantas cosas interesantes en el mundo que uno tiene que salir de su propia burbuja e ir a explorar y a conversar y a investigar lo que hay para poder contar más plenamente lo que está pasando. Entonces ese fue el momento que yo dije, wow, esas son las herramientas. O sea, yo quiero salir y tener ese tipo de conversaciones, hacer este tipo de investigación como con más detalle, como con más seriedad. Entonces ese fue el momento que yo dije, wow, aquí hay algo muy interesante, o sea, aquí hay herramientas que son interesantes. Sí, es impresionante cómo las burbujas sociales, ¿no? Son al mismo tiempo bien delicadas, Ujú. tanto literal como simbólicamente hablando, ¿no? Son delicadas, pero pueden causar tanto daño. Sí. Tienen el potencial de causar muchos choques culturales que terminan en violencia. Y es triste, ¿no? Para las personas que no sepan qué hace un antropólogo, me gustaría que explicaras eso, porque la antropología es un campo bien, bien amplio. Sí, sí, es una muy buena pregunta. O sea, la antropología clásicamente se divide en 4 subdisciplinas. Está la antropología lingüística, que es dedicada a el habla, de una manera súper granular, o sea, investiga hasta las pausas en una conversación y qué tipo de información conlleva eso. Así que me entrené de esa manera. Está también la antropología cultural, que ya es algo más abierto, o sea, en realidad eso todavía como que está en definición. Está también la etnología. La etnología es una investigación de la cultura a través del tiempo. Es como una mezcla de la investigación antropóloga y la historia. Así que si yo fuera etnóloga, ya mucha gente no es etnólogo porque ya eso casi no se hace, pero un etnólogo investigaría la evolución de una cultura particular a través del tiempo. Y también está ya más formalmente la antropología biológica, tiene que ver más con la investigación de de huesos, esqueletos, la investigación de cómo la especie humana ha evolucionado físicamente a través del tiempo. Así que
Yo digo que la antropología es en realidad el estudio de la especie humana, es el estudio de la especie humana. Como mucha gente dice, por ejemplo, la sociología es el estudio de la sociedad. La antropología es el estudio de la especie humana a través de su evolución desde que llegó a este planeta. Así que un antropólogo se entrenaría, por ejemplo, al principio de la carrera en la universidad, haría cursos de antropología biológica para saber, o sea, de dónde viene nuestra especie. Mucha gente dice, bueno, se sabe que la especie evolucionó desde África, pero ¿cuáles son los detalles? ¿Cómo llega una especie que está en África y cruza hacia Sudamérica, cruza hacia Australia, cruza hacia Asia, cruza hacia Norteamérica? O sea, esa es la historia de nuestra especie. Así que como antropóloga, yo me enfoco en mi área particular, que es el medio ambiente, la salud pública, pero también tengo el contexto, que es un contexto ya de la especie completa, para llegar a este momento particular, que es un momento que está bien rigido por el capitalismo, está bien rigido por el cambio climático que estamos experimentando, pero esa no es la historia de la especie completa, o sea, una historia muy diversa. Exacto, sí, hay que pensar más allá, ¿no? Que la historia y el desarrollo de la humanidad proviene desde que antes que uno exista Ujú, y va a existir después, ¿no? Así que tenemos que abrirnos a eso. Es bien sí. importante. Algo que yo he notado, y tú como antropóloga sé que me vas a poder contestar esto. La ciencia, ¿no? Descubre X, ¿ok? Y estudia X y Y. Pero para que la sociedad, independientemente en qué país esté, para absorber eso y entenderlo y aceptarlo a plenitud, conlleva mucho tiempo. Me estás hablando de que la especie humana se origina en África, ¿no? Eso es algo que hay un consenso universal, ¿no? En la ciencia de que eso es así, ya que los restos más antiguos provienen de lo que le llaman the cradle of life, ¿no? La cuna de la civilización, Etiopía, Uganda, Tanzania, esa área ahí, Ujú. salen muchos restos de seres humanos bastante antiguos. Entonces, pero al mismo tiempo hay culturas que no quieren aceptar eso por X o Y. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es la desconexión ahí? ¿Y por qué eso no se traduce o no se promociona efectivamente para que algunas culturas acepten ese tipo de realidad? Sí, eso es muy interesante. Yo creo que eso tiene que ver con la temporalidad de la ciencia. O sea, un descubrimiento no es que yo me levanté y yo fui y descubrí que esto está pasando o que fue así de esa manera. La ciencia es como todo el mundo pone su granito de arena. O sea, para llegar a esa conclusión que fue muy contundente, ya eso está completamente comprobado, tomó, o sea, como algunos 100 años de excavaciones arqueológicas que comenzaron en el siglo XIX, pero no es hasta mucho después que como que se crea ese consenso. Entonces, con la ciencia, uno nota que eso es a través del tiempo, que los científicos, uno tras otro, están buscando más evidencia y comprobando. Así que ya cuando algo sale como algo súper magnífico, como súper interesante, por ejemplo, hace varios meses se vio una foto súper interesante de otras galaxias, pero tomó, o sea, décadas para crear el tipo de herramienta para poder tomar esa fotografía. Así que el público a veces quiere soluciones inmediatas. Entonces es más fácil a veces para aceptar cosas que no están comprobadas con data, que no están comprobadas con ciencia, como que llenan un vacío de narrativa que a algunas personas le interesa llenar. Así que la gente a veces más rápidamente acepta que, oh, esa es la narrativa simple, esa es la información simple y esta es la respuesta, que aceptar la respuesta que es unsexy, que es como que, okey, hay que esperar a que esto se compruebe completamente con más data de evidencia. Nadie quiere escuchar: "Ah, no, tenemos que esperar que se compruebe con más data y evidencia". La gente quiere una respuesta a veces más inmediata. Es algo muy interesante, o sea, y muy estudiado, por qué algunas sociedades no, se están aferrando a data o a información verídica. Tenemos un problema muy grave en nuestras comunidades de misinformación. O sea, información que no está verificada, información que no ha sido investigada por periodistas, información que solamente está como en las redes.
Así que eso está creando un problema social muy grande en las comunidades también. Las narrativas son bien peligrosas, ¿no? Especialmente cuando hay agendas detrás que no son progresistas realmente o que no quieren el bienestar común, ¿no? De las sociedades. Pero creo que hay un problema grave, ¿no? En el periodismo actualmente. Obviamente las redes sociales afectan un montón porque la gente crea su propia narrativa y la mentira vuela, ¿ok? Y llega de punto A a punto B mucho más rápido porque la verdad camina y la Ujú, verdad se tarda en llegar, ¿no? Pero estamos viviendo unos tiempos ahora de que instituciones noticiosas, ¿no? De que uno se supone que confía en ellas, no son tan noticiosas nada, no, porque la noticia se supone que sea objetiva, ¿no? La sí. noticia es X porque ese es el hecho, ¿no? Y así se supone que se presente. Pero lamentablemente ahora por el tribalismo cultural y social en los diferentes países, especialmente Estados Unidos, no hay un tribalismo bien marcado. Lamentablemente eso no se nota, ¿no? La noticia como tal no es objetiva porque le añaden demasiadas opiniones y entonces Ujú, uno ve otra corporación noticiosa y dice, habla del mismo tema, pero te la presenta de una forma bien distinta. ujú. Cuando se supone que la objetividad aparezca igual en un lado como el otro. Es bien fuerte, ¿no? Y por eso crea mucha duda, mucha desconfianza en diferentes instituciones actuales. Es bien fuerte. Entonces, esta cuestión del activismo, ¿no? Porque Ujú. no tan solo eres antropóloga, también eres activista. ¿Qué te motiva a ser activista, no? Además de la extracción minera en República Ujú. Dominicana, me gustaría hablar un poco más de eso también. De hecho, mi pareja es de Cotuí, Sí, en República Dominicana, y he leído cómo compañías mineras canadienses están extrayendo mucho oro de esa área. ¿Dónde más en República Dominicana has notado ese tipo de explotación minera? que para mí, o sea, yo me inicié en el activismo a los 16 años porque noté unas marcadas diferencias entre la educación que se me estaba proveyendo a mí en una escuela pública de Nueva York versus la educación que se le proveía a otras personas que tenían acceso económico. Y eso, o sea, yo dije aquí hay una injusticia, o sea, está pasando una injusticia. Una injusticia es una distribución de recursos completamente diferente cuando se me prometió que no iba a ser así, que aquí todo el mundo tiene una oportunidad de ser exitoso. Pero para mí no era así, no lo vi de esa manera. Entonces ahí fue que yo me inicié en el activismo, ahí inicié mi primera protesta. Y en la universidad continué haciendo este tipo de trabajo que siempre se orientaban hacia la justicia. Trabajo con las comunidades que no tenían hogares en Rhode Island, trabajé con la comunidad dominicana para crear más sí, para crear como que más conciencia en nuestra comunidad, o sea, buscando la manera de conectar a estudiantes que estaban en el área. Así que para mí esto siempre ha sido una pregunta sobre la distribución de los recursos en la sociedad. El activismo no es activismo solamente por serlo, sino porque busca un final, o sea, busca un objetivo. Para mí el objetivo es la distribución adecuada de recursos para que todo el mundo viva rico, o sea, para que todo el mundo viva como debe de vivir. Porque de Ujú. nada vale que yo, Saudi, como individuo, tenga un trabajo, tenga un techo, tenga comida, si hay muchas personas que nunca tendrán la oportunidad de tener eso. O sea, en un país que tiene recursos como lo tiene República Dominicana, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Puerto Rico en condición de colonia que es. Ujú. O sea, los recursos están ahí para que nuestra gente viva bien. Así que, ¿por qué nuestra gente no puede vivir bien? Y esa siempre ha sido la motivación mía. Y eso también se entra en la parte académica, porque ¿cómo puede ser que en el país que tiene la cuarta minera más eficiente y más productiva de la región americana, de la región Latinoamérica y del mundo, ¿cómo puede ser que nuestra gente esté viviendo condiciones paupérrimas? O sea, niños que no tienen ni siquiera escuelas a donde ir, personas que tienen casa con un mal viento se van, personas que no tienen agua potable o electricidad en Mm. un país que tiene o sea, que ya tiene 60 años creando una industria que genera billones de dólares al año.
Para mí eso me pareció como un crimen inconsciente, o sea, un crimen que no se puede tolerar. Así Exacto. que para mí el trabajo académico es investigar esa industria, investigar cómo se desarrolló, investigar cómo funciona, investigar su legalidad, las partes técnicas de cómo esa minera está impactando y dañando el medio ambiente en su zona y el tipo de resistencia que las personas están creando y contar esa historia para que motive a otras personas a hacer lo mismo. Porque esa comunidad en Cotuí, la mina se llama la mina Pueblo Viejo, es una mina antigua colonial que se data del 1493, o sea, antes de que, tú Wow. estás- antes de que este continente donde estamos ahora mismo hubiera sido colonizado, esa mina existió y continúa produciendo, continúa dando inagotablemente. Así que esa no es la única zona, o sea, estamos hablando de la zona de San Juan de la Maguana, en el cacicazgo de Anacaona, ahí ese es su territorio donde todavía la veneran como cacique. Nunca se ha olvidado Ella. que Anacaona estuvo ahí y que esa es su zona. Y también la zona de la frontera con una mina que le dicen la mina del miel, que es una mina que quieren hacer la binacional, o sea, para que se extienda hacia Haití, en la provincia de Restauración. Así que hay 3 zonas activas de conflicto ahora mismo, y eso nada más lo que se dice minería de oro, plata, bauxita, de esa índole, pero de que hay otros tipos de minerías, también las hay, creando otros tipos de conflictos también. Wow, qué fuerte. Yo tomé una clase Ujú. durante mi maestría, si no me equivoco, sobre la historia del Caribe, ¿no? Y se hablaba de que, y esto me lo puedes confirmar a ver si es cierto, que República Dominicana está en los primeros 5 países del mundo que más produce oro, donde más oro se consigue en el mundo. Impresionante. Y es Sí, porque supuestamente la tierra en República Dominicana, literalmente, ¿no? La tierra es bien profunda. Uno sigue escarbando y escarbando y sigue habiendo tierra como tal, cuando en otros lugares ya te topas con otro tipo de cimiento, además de la tierra que vemos, ¿no? Que está expuesta y visible. sí, sí, o sea, República Dominicana y Haití fueron creadas por el choque de placas tectónicas que crearon esa zona, o sea, hay 3 fallos tectónicos que cruzan a la isla. También, o sea, un volcán erupcionó y así fue que se creó esa isla. Y otras islas del Caribe también, o sea, por eso es que cuando uno visita, o sea, yo me encontré una foto aérea de República Dominicana y Haití, donde uno nota que la parte llana es solamente la parte como de Punta Cana, Higüey, Santo Domingo, pero después de Santo Domingo todo es una unas altas, altas montañas, las montañas más altas del Caribe, que es como tener una mini, Sierra Nevada o algo así, Ujú. en el medio del Caribe, o sea, así que sí, uno puede seguir perforando, 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 o sea, ya van más de 500 años perforando esa mina y seguirá encontrando más oro. Así que es algo, muy irónico, una contradicción, porque aunque esté ese gran yacimiento de Pueblo Viejo, el en los indicadores de salud, de políticas públicas, los indicadores de educación, República Dominicana está en un abismo cuando se trata de la inequalidad entre los diferentes grupos de la sociedad, cuando se trata de la educación y la calidad de la educación, no solamente crear escuelas, pero la calidad de la educación. República Dominicana está en uno de los peores indicadores de la región americana, de la región de las Américas. Así que ese amplio beneficio económico de la minería que comenzó en el 2012-2013, 10 años después no se está viendo, no se está traduciendo a un beneficio social en el país. Así que cuando llega ese momento que uno dice que hemos tenido esa industria aquí por 10 años produciendo una cantidad inmensa de valor económico, pero no se está viendo ningún tipo de beneficio, ¿es sabio continuar esta industria o deberíamos tal vez reanalizar los beneficios y los costos ambientales que va a tener? Así Exacto. que
esa es una gran conversación que hay que tener más. O sea, el modelo económico de la extracción minera no funciona para un país como República Dominicana, por ¿Y, diferentes razones. y cuáles son las corporaciones extrayendo este recurso La, natural? la primaria se llama Barrick Gold, que es canadiense. Eh, un sinnúmero de compañías mineras están localizadas en Canadá. El 70% de las compañías mineras tienen sus oficinas en Canadá porque Canadá tiene unas políticas muy abiertas para las transnacionales. Tiene una política de impuestos y una política de requerimientos ambientales muy, muy lax, o sea, muy relax. Así que ya las compañías tienen la puerta abierta para hacer tener sus oficinas. Así que está Barrick Gold, está también Newmont, eh, está una compañía junior, porque lo que ocurre en el mundo de la minería es que están las grandes compañías. O sea, está Gold Quest, está, perdón, decía, está Barrick Gold, está Newmont, o sea, compañías que son grandes, o sea, son inmensas. Ujú. Y hay las compañías que son mineras que son más pequeñas, que son ya de exploración. Así que lo que tiende a ocurrir, ellos, o sea, la compañía más pequeña va, explora el yacimiento, se dice, tenemos la capacidad de convertir ese yacimiento en una mina, porque no todo yacimiento que se encuentre es capaz de hacer una mina. Una mina significa que el costo de la tecnología que vamos a instalar aquí va a ser pagado por lo que sacaremos de aquí. Entonces, están compañías como Gold Quest en la zona de San Juan de la Maguana, que son pequeñas y serán eventualmente compradas, adquiridas por aquellas que son más grandes. Así que es un panorama muy complicado, pero lo importante saber es que hay que mantenerse muy vigilante y también saber que esas compañías tienen gobiernos a los que tienen que responder. O sea, Newmont está localizada aquí en Estados Unidos. Así que se puede hacer presión por esa vía legislativa desde aquí, porque la compañía tiene su oficina y tiene su personal y está basada aquí. So, podemos seguir hablando de eso porque es Sí, y la mayoría muy son interesante. canadienses y estadounidenses. La mayoría son canadienses, o sea, porque tienen la capacidad de establecerse en un lugar que le da más acceso y permiso, pero también hay algunas que son estadounidenses y desafortunadamente en Estados Unidos la ley minera nunca se ha actualizado, se creó en los 1860 y nunca se Mm. actualizó porque hubo un cambio tecnológico en la industria que esencialmente ha ayudado a que las mineras saquen más oro de sus yacimientos, pero para hacerlo tienen que usar una tecnología que utiliza el cianuro. Es una tecnología que esencialmente coge la tierra triturada, la roca triturada, la baña en cianuro y ese cianuro ayuda a que el oro se separe de las rocas. Así que es más eficiente para la compañía porque pueden adquirir más ganancias, pero dejan un daño ambiental que hay que mantenerlo por siempre, que es la presa de cola. Entonces, en República Dominicana ya tenemos una que se llama el Yagal, que es donde yo estudié para mi investigación, y están a punto de crear otra presa de cola, que es esencialmente una gran presa, no es de cemento, pero si no es de tierra, donde se va todo el agua que se ha utilizado en ese proceso minero. Así que, porque es algo masivo, algunos varios kilómetros cuadrados, es algo masivo, em, toda esa agua se evapora, se convierte parte del ciclo del agua, cae como agua ácida, daña los cultivos y como que cambia la temperatura hasta de una zona. Así que eso es lo que ha pasado en esa área de Cotuí, ha sido un cambio radical al tipo de ambiente que había ahí. Es triste, ¿no? Que los intereses imperiales causen tanto daño a los pueblos, ¿no? Que no pidieron vivir de esta forma. Ujú. Y lamentablemente estoy notando, ¿no? Que las consecuencias negativas las está sufriendo el pueblo financieramente, ¿no? Ambientalmente también, la naturaleza sufre. Pero el gobierno dominicano se está beneficiando de esto o no. Bueno, el gobierno dominicano recibe los ingresos de exportaciones cada mes.
Así que ellos certifican las exportaciones, o sea, lo que ocurre es que la minera termina su extracción, tienen que pagar parte de ese del costo de lo que acaban de extraer al gobierno dominicano y se exporta, o sea, se exporta como cualquier otro producto. Así que el gobierno dominicano recibe parte de esos ingresos que salen de esa compañía. Hay algunos gastos que como que no se mencionan. Por ejemplo, el gobierno le provee la electricidad que va a usar esa compañía. O sea, hubo un momento que el gobierno dominicano le estaba o sea, prendiendo la luz a la compañía. Ellos utilizaban la energía eléctrica y se le enviaban a la compañía. Hubo momentos donde la compañía mentía sobre lo que estaban pudiendo sacar de la minera y de lo que de verdad estaba saliendo del país como exportaciones para no tener que pagar ningún tipo de costo al gobierno. Así que esto ha sido como una saga completa, especialmente desde el 2012, porque la compañía duró como unos 10 años, desde que primero hubo interés en la mina, que era del gobierno, pero después se convirtió en una mina privada. En el 2002 hubo interés, se exploró, se vendió a Barrick Gold a mitad de década en el 2005-2006 y después se creó esa instalación porque fue una inversión masiva de capital para crear esa mina. Así que ha sido toda una saga por los últimos 20 años y al fin y al cabo el gobierno dominicano tiene un problema extremo con la corrupción, y ese dinero, o sea, no beneficia al gobierno al pueblo dominicano, Exacto. porque hay ciertas deudas sociales que ya como que están rebosándose en el país, o sea, la deuda que se dice salud pública, la deuda que se dice educación, tener un movimiento 4% para la educación al principio de la década del 2010 para asegurar que más dinero llegara a la educación. Así que el ingreso que entra al Estado es, se me explicó a mí en mi trabajo de campo, es algo que no se contabiliza de una manera apropiada. O sea, en realidad no se sabe cuánto sale de esa compañía, porque la compañía puede fijar los precios. Por ejemplo, yo puedo decir, la onza de oro está costando en este momento X, pero cuando yo la exporte en 15 o 20 días, el precio será diferente, así que yo la exportaré en ese momento. Así que esos son trucos que ocurren en la industria para poder asegurarse de fijar el precio a un precio que sea apropiado para la compañía, para poder sacar el mayor beneficio. Así que al fin y al cabo, la contabilización de qué ocurre en esa industria es un poco floja. La ley minera tampoco se ha actualizado desde el año 1972, donde se creó. Así que tenemos una ley minera que es esencialmente creada para el siglo pasado, Exacto. para la industria del siglo pasado, que ha cambiado radicalmente. Así que hay un sinnúmero de problemas que tienen que ver con los legisladores, que tienen que ver con la contabilización de la industria, tienen que ver con la falta de transparencia, em, que al fin y al cabo es una larga historia. El gobierno dominicano, obviamente compuesto por personas, ¿no? Interesadas y corruptas también, no condena este tipo de conducta porque se benefician de cierta forma, ¿no? Am, bueno, el gobierno dominicano tiene el problema de que la corrupción se ha convertido como una manera de vivir. O sea, ya no existe un gobierno que se pueda decir que no es corrupto. Existe como prácticas que se están tratando de llevar a cabo, como por ejemplo la Procuraduría tratando de buscar y hacer persecuciones a las personas que tuvieron en el gobierno pasado, porque en el 2020 hubo un cambio de gobierno, un gobierno que tenía ya mucho tiempo en el poder. Así que hay como un deseo de recuperar lo que ha sido robado por personas que tuvieron en el gobierno, pero el propio presidente Abinader lo encontraron en una lista de paraísos fiscales cuando salieron los papeles paraíso, que salieron hace un año y algo. Ahí lo encontraron a él, como que él estaba sacando dinero del país para guardarlo en un paraíso fiscal y estando, o sea, como gobernante. Así que desde arriba se puede notar
que hay no hay mucho interés como en crear un clima de transparencia y de anticorrupción. Si el mismo mandatario está sacando su dinero, al fin lo absolvieron, no hubo ninguna consecuencia, pero si personas como que son los más pudientes evaden impuestos, eso le deja saber al resto de los políticos que también pueden hacer algo similar. Y entonces el activismo tuyo no empieza ni termina ahí. También entiendo que eres activista en otras áreas, ¿no? En República Dominicana y que también has sufrido la agresión, ¿no? Del mismo pueblo por no aceptar ciertas verdades. Explícanos eso un poco. Sí, yo puedo hablar mucho sobre ese tema porque Sí. mi activismo ha evolucionado mucho, o sea, me interesa mucho por el tema de la justicia racial en República Dominicana, que es un tema súper tabú porque involucra a la población haitiana que está en República Dominicana desde hace décadas, si no siglos, o sea, Sí. personas que tienen muchísimo tiempo viviendo en el país y que en el 2013 fueron desnacionalizadas, personas que sus generaciones, o sea, sus descendientes perdieron la nacionalidad, se les arrebató la nacionalidad solamente por ser personas de ascendencia haitiana. Ninguna otra razón más que ser una persona de ascendencia haitiana, aunque fueran dominicanos, dominicanes, aunque fueran personas que tenían ya todas sus ancestralidades ahí, o sea, no importa que esa persona fueran los nietos de personas que tenían tiempo ahí. Y yo me encontré eso como una gran injusticia porque es algo obviamente racializado. No se le está quitando, o sea, negando la nacionalidad, por ejemplo, a personas de ascendencia venezolana, muchas cuales vinieron a República Dominicana después de lo que pasó en Venezuela, o sea, la crisis humana en Venezuela. O sea, las personas que son venezolanas han podido llegar al país, han podido adaptarse, han podido crear negocios, am, y han podido tener una vida como cualquier otro migrante. Entonces, Ujú. hay una excepción a la población haitiana, especialmente porque sin esa mano de obra, sin esa población, no, República Dominicana, como el milagro económico dominicano, que es como que cada año tras año es un crecimiento económico de 6%, de 7%, y la economía sigue creciendo, hay más hoteles, hay más torres, más apartamentos, pero la mano de obra que hace ese trabajo es una mano de obra haitiana. O sea, el dominicano en su mayoría no trabaja en trabajos de construcción porque pagan muy poco, porque son muy pesados. Hay un sinnúmero de motivos. No estoy diciendo que no hay ninguna persona, pero en su mayoría eso es lo que se ve, que la mano de obra es haitiana. Así que sin esa mano de obra barata, sin las mujeres haitianas trabajando en las grandes torres de apartamento, limpiando y cuidando bebés, sin esa persona que hacen la labor que otra persona no quieren hacer, eh, no hubiera ese milagro económico, no hubiera ese crecimiento económico que siempre se dice, siempre se habla. Así que yo me encontré eso como algo muy chocante, para mí fue algo que me politizó completamente, porque me di cuenta que esa narrativa de que somos un país sin raza, somos un país sin discriminación, todo eso tiene eso como su para cuando se habla de la población que es del país vecino, que es muy irónico porque esa es la gente que está más cerca a ti y a tu cultura y a tu Sí, ser. Son las personas que sí. te pueden comprender más que todo el mundo porque son tus personas más cercanas. Y es una gran doble moral, Sí, obviamente, ¿no? Porque, y sucede en este país también de los Estados Unidos, que se habla mucho de los inmigrantes ilegales. Hay un desarrollo, ¿no? De políticas buscando deportar a muchas de estas personas, ¿no? Inmigrantes que quizás no tienen su documentación al día, pero la economía se beneficia un montón por la mano de obra de esta gente, ¿no? Vamos a suponer que erradiquemos a toda la población mexicana, ¿no? Indocumentada en este país. Se cae la economía ujú, por completo, y entonces no sé si es disonancia cognitiva nada más o qué, pero hay una gran doble moral, ¿no? De que la gente que no quiero que esté cerca es la que necesito y es la que busco y contrato para pagarle menos y para crecer, ¿no? Económicamente de una forma exponencial, de verdad, porque sí, 6-7% al año es un porcentaje muy alto. Eso no es común en los crecimientos económicos de los países. Así que
es fuerte, ¿no? La historia y la complejidad entre República Dominicana y Haití. ¿De dónde proviene esta, bajo tu perspectiva, de dónde proviene esta desigualdad y este encontronazo cultural y nacional que hay entre República Dominicana? Entiendo que es multifactorial y creo que la dictadura de Rafael Trujillo tiene mucho que ver, Ujú, ¿ok? En la narrativa, de nuevo, volvemos. Y la narrativa que acaparó el sistema de educación por tantos años, ¿no? Trujillo estuvo en el poder por 31 años. Es mucho tiempo, ¿no? Ahí tú puedes cambiarle la opinión a mucha gente. ujú. Eh, Bajo tu educación y de lo que has entendido, ¿de dónde proviene este descontento? Sí, es muy interesante porque en realidad se data más al siglo XVIII, podemos decir, porque la nación fue creada como un amalgamento, o sea, una mezcla de diferentes grupos, pero esos grupos no estaban tan bien mezclados como se quiere pensar. Eso no era de que así desde el principio. Hubo en el Santo Domingo colonial, el Santo Domingo después digamos, de la colonización propia en el 1500, en los 1500, eh, era una sociedad donde había mezcla, pero también había un miedo, una ansiedad sobre las poblaciones africanas, negras, que estaban todavía esclavizadas. O sea, la población la población de personas que estaban, eran esclavas, sí, hubo una población de personas que eran también libres, libertos, personas libertas, pero siempre había como una ansiedad sobre esa población que todavía se acordaba de sus raíces y que estaban esclavizadas. Así que cuando Haití libera a esa población en el 1804, después de la Revolución Haitiana, hay mucha ansiedad de parte de las personas colonizadoras, los hijos e hijas e hijes de esa población de descendientes colonizadores de España sobre qué van a hacer con una población de gente libre negra. Así que de ahí como que parte esa ansiedad. Uno puede irse hasta la liberación de esas poblaciones que estaban esclavizadas en Santo Domingo, porque lo que se decidió por la parte de Haití era que no podíamos tener libertad en un lado y esclavitud en el otro. Teníamos que Exacto. ser una isla absolutamente libre. Así que cuando se funda la nación, se funda, no dije un, como un odio hacia Haití, sino diciendo, tenemos diferencias políticas, económicas, porque Haití en ese momento, cuando era solamente un solo país, desde el 1822 hasta el 1844, Haití estaba pagando los costos que le impuso España, a Francia por la revolución haitiana. Así Exacto. que se hizo una investigación magnífica en el New York Times sobre los costos, y estamos hablando de billones de dólares Ujú. en el dinero de hoy que se han pagado. Así que Haití impuso unos impuestos y cuotas de trabajo para las poblaciones que estaban en el lado este de la isla. Y eso creó mucha descontitud, o sea, mucha ansiedad y mucho roce como entre las élites especialmente. Sí. Em, Así que de ahí como que parte ese deseo de crear una narrativa contra el país vecino. Pero cuando uno lee las palabras, por ejemplo, de Duarte, que muchas personas se dicen que son muy patriotas, muy dominicanos, pero no en realidad leen las palabras que dijo Duarte. Duarte nunca dijo, vamos a odiar a los haitianos y seremos enemigos por siempre. Duarte dijo, tenemos diferencias y tenemos que ser países diferentes. O sea, es nuestro momento de ser un país independiente como el de ustedes. Así que tenemos que separarnos porque tenemos diferencias políticas. Sí. Pero él nunca dijo que iba a ser un odio así como hasta el infinito. Lo que pasa es que a Duarte lo exilian, el pobrecito lo mandaron fuera del país porque sus ideas eran demasiado liberales, demasiado progresistas para ese tiempo. Así que el padre de la patria, que siempre lo exaltan, en ese momento las élites del país lo querían matar. Así que él tuvo que ser exiliado, nunca regresó. Y el otro padre de la patria, que fue Francisco del Rosario Sánchez, que era una persona negra,
Ujú, también casi lo mandan a matar porque él estaba liderando, o sea, los grupos de personas negras del país, del país que se estaba formando. Así que siempre ha habido una élite descendiente de españoles que ha sido esta, que está siempre muy interesada en asegurar que la narrativa le convenga. Y entonces se ha hecho un trabajo histórico muy bueno sobre el siglo XIX y sobre cómo ocurrió eso, porque, o sea, la evidencia está ahí, sí, se hizo, así que el trabajo mío académico, activista, ha sido, con Uncultured Company, crear una narrativa histórica que haga ese análisis más profundo sobre cómo fue que llegamos a este punto, porque no fue que eso fue algo natural que ocurrió de esa manera, no. Sí, la dictadura de Trujillo tuvo su influencia, una influencia muy grande, porque él creó instituciones basadas en el haitianismo, exacto. un sistema educativo basado en el antihaitianismo, pero las élites previas a Trujillo tuvieron un interés muy grande en alinearse hacia el colonialismo, hacia la blanquitud, tanto así que decidieron vender el país a España, primero fue España, después fue Estados Unidos, o sea, era como que venderse al mejor postor. Esa Ujú, siempre ha sido la élite descendiente de españoles que hemos tenido en el país, como que muy interesadas en su propio beneficio económico, sin importarle lo que le ocurra a la población de personas que son de ascendencia africana en el país. exacto. Am, Así que de ahí viene, o sea, una historia muy complicada que nace a base de la ansiedad sobre la negritud, la ansiedad sobre las culturas y costumbres que son diferentes a las europeas, una ansiedad sobre el ser fuera de esa blanquitud, esa visión europea del mundo. Exacto, sí, es bien complejo y aquí vemos cómo la élite y la burguesía de los países, cuando se organizan, el daño Ujú, que pueden hacer, ¿no? Porque llevan a los países, a las naciones, a unos rumbos que no son naturales, ¿no? ujú, Que no sale de adentro de la propia nación, sino que es de control y de imperialismo y de coloniaje, ¿no? Y de ujú, coloniaje, porque el colonialismo no para nada más en lo físico, ¿no? En el control económico de los territorios. También está el aspecto psicológico, ¿no? Es el más fuerte de todos. La revolución haitiana yo la respeto mucho. Estamos hablando de que esta nación logró independizarse en unos tiempos muy difíciles, ¿no? De lograr ese tipo de independencia contra un imperio tan fuerte como Francia. Pero al mismo tiempo, el resultado fue una constitución tan avanzada que la misma revolución francesa ni la estadounidense tenía, que era la abolición a la esclavitud, ¿no? Y ujú, ellos entran al territorio de la española a liberar también a la esclavización, ¿no? El liberar a estos esclavizados y esclavizadas. Así que sí hubo unos errores bajo mi estimación, ¿no? Porque las revoluciones no son perfectas, no mm. son perfectas. Creo que hubo unos errores ahí tácticos en cuestión de la unión de ambas naciones y que pues empujó a República Dominicana a hacer lo que es hoy, ¿no? Y que se creara ese anti-Haití, ¿no? Pero en su mayoría, ¿no? ¿Cuánta porcentaje de la población dominicana actualmente es descendiente, ¿no? De alguna familia haitiana? Eso es muy interesante porque no tenemos ese tipo de data. O sea, No está la data. llegando al punto, al momento como más contemporáneo, Sí, tenemos unos problemas. Yo entiendo que todos los problemas sociales se pueden abordar con políticas públicas, o sea, con data, con investigación, con experimentar cuáles son las mejores políticas y aplicarlas de una manera eficiente y darle seguimiento. O sea, ese es mi entendimiento. Tal vez está un poco simplificado, pero ujú, cualquier problema social se puede abordar con esfuerzo y se puede abordar con recursos para poder asegurar que ese problema social se solucione. entiendo. Entonces, tenemos un gran problema porque no tenemos los conteos necesarios, no tenemos la data necesaria, no tenemos censos adecuados que de verdad, o sea, nos den una buena idea de, por ejemplo, cuántas personas migrantes haitianas hay en el país.
siempre se usan unos números bien grandes, 1.000.000, 2.000.000, o sea, esos números no son correctos, son números que son masivos, y dan como una idea de una dan como le dan como miedo a las personas en su día a día, porque si es Mm, un país de un poquito más de 10 millones, pero hay 2 millones de personas que no son de aquí, que no son de aquí, entonces eso crea una percepción como de casi una invasión, que es el lenguaje que se usa en el día a día. Así mm, que, del 10 al 23 de noviembre, la Oficina Nacional de Estadística Dominicana estará haciendo un censo que nos dará una mejor idea, pero hasta a ese censo hubo oposición de las partes que son hipernacionalistas, que son como ya llegando al extremo fascista, porque si tenemos información y data que no podemos de que refutar porque fue colectada de una manera apropiada, entonces podemos empezar a hacer cosas diferentes, como legislar de una manera diferente. Pero si tenemos como un misterio sobre la población, quién está aquí, quién no, entonces ahí se crea mucho miedo, mucha tensión, se pueden crear narrativas que llevan a la gente a la violencia, que es lo que ha estado pasando. Desafortunadamente, durante los últimos, vamos a decir, 7 años, tenemos el crecimiento de la violencia vigilante, de la violencia anti-inmigrante, anti-haitiana. Tenemos ejemplos de personas que han sido asesinadas y nunca se encuentra, personas haitianas que han sido asesinadas y nunca se encuentra la persona que lo hizo, de comunidades que han sido quemadas porque se ha cometido un crimen, en vez de dejar que la policía haga su trabajo y encuentre a la persona que lo hizo, en vez se toma la oportunidad para saquear a una comunidad haitiana y asesinar a personas, que es como que así no se hacen las cosas, no podemos dejarnos conducir por el miedo. Así que hay muchas quejas sobre los problemas sociales en RD y muchas quejas que se dirigen a la comunidad haitiana en República Dominicana, pero también hay una falta masiva de políticas públicas dirigidas a esa comunidad, que también está sufriendo porque aunque se quisieran ir para Haití, Haití tiene problemas complejos que tiene que resolver de su propia parte, no siendo invadida por Estados Unidos o la OEA o cualquier otro cuerpo supranacional. O sea, tiene que resolver sus problemas desde adentro. Así exacto. que es algo muy complejo, pero con más data, con más política pública, y el trabajo que yo hago es con más comprensión intercultural y más entendimiento y más empatía. Tal vez podamos llegar a un punto donde podamos pensar en soluciones colectivas en vez de vivir bajo un miedo, vivir bajo violencia, vivir bajo esa narrativa una narrativa tan psicológicamente abrumante que se le ha creado al dominicano en su día a día. Esa violencia hacia el haitiano, tú sabes, la nación haitiana como tal dentro de República Dominicana, esa comunidad, se ha reflejado también en desaparición de activistas, porque he escuchado recientemente de que hay activistas que han sido asesinados y desaparecidos. ¿Es cierto esto? Bueno, sí, definitivamente hay un elemento de violencia contra activistas. Em, se dio, por ejemplo, el caso de una abogada que, que tuvo una campaña para ser candidata, creo que era senador, no, creo que era como una posición política local, y a ella, o sea, ella es una persona de ascendencia haitiana, muy prominente en la comunidad de ascendencia haitiana, em, y a ella su niño se lo llevaron de la escuela, o sea, le hicieron Sí, un secuestro. un secuestro, o sea, le secuestraron el niño Wow. y ella tuvo que pedir asilio en Estados Unidos y irse del país. O sea, hay casos como ese. Ana María Belique, que es una de las lideresas del movimiento reconocido, vive bajo amenaza constante. Amenaza constante. Ella no puede estar mucho en público porque la última vez, por ejemplo, que estuvo en público haciendo un homenaje a George Floyd cuando fue asesinado, hizo un homenaje resaltando que las vidas negras importan en RD. Hicieron ese homenaje pequeño y ahí se apareció una de las milicias que hay y
en vez de llevarse a la otra gente que estaban ahí, se la llevaron a ella presa. Así que hay personas que viven bajo amenaza constante y esas amenazas se han vuelto más agudas. Cualquier persona que es de la comunidad LGBTQ y es públicamente abierta sobre su activismo, personas como Maribel Núñez de Acción Afrodominicana, hubo una acción el 12 de octubre que fue atacada violentamente por una milicia que se llama la Antigua Orden, que técnicamente son completamente ilegales bajo la Constitución Dominicana y Eso no fue lo que yo pueden. te mencioné anteriormente, Ujú, ¿no? sí, Alari, tengo el artículo aquí que se titula Piden al presidente Abinader detener agresiones de Antigua Orden Dominicana y de ujú. Luis el Gallo. Sí, ese es el caso que ocurrió en el 12 de en el 12 de octubre. Cada, el mes de octubre es un mes muy especial en República Dominicana, porque es el mes de la herencia africana, es el mes del cimarronaje, es un mes donde se hacen muchos eventos culturales, dando visibilidad a la herencia. Y este mes se hizo un evento público que se hace, o sea, cada año se hace. Siempre se hace algo en esa estatua del Parque Colón, donde está Colón con Anacaona abajo de él, su misiva, etcétera, etcétera. Eso es una estatua de la colonización. Así Exacto. que siempre se hace algo en ese espacio. Así que este evento fue boicoteado por esta milicia que viene siempre en uniformes, viene como si fueran paramilitares en realidad. Y atacaron a Yendi Vargas, que es una artista, y a Maribel Núñez también, tanto que tuvieron que ir al hospital, que tienen concusiones, que fueron atacadas. O sea, fue un ataque violento con como unos palos de metal que tenían. Estos Así son que hombres atacando mujeres. sí, exacto. Así que esto ya sabíamos que iba a llegar a este punto porque esos grupos viven constantemente amenazando a la comunidad haitiana, pero porque es la comunidad haitiana no se le ha prestado atención. Entonces, ese es el tema de que si uno no habla cuando atacan a un miembro de la sociedad, eventualmente van a venir por ti y no va a haber nadie que te va a poder defender. Así Entiendo. que eso fue lo que ocurrió esencialmente, o sea, sabíamos que ese grupo tiene sus paramilitares en Nueva York, en Miami, están, sí, en Miami, la Florida, están en diferentes estados aquí en Estados Unidos, que si yo hago un evento y se publica, ellos pueden fácilmente llegar al evento y también atacar al evento, porque lo han hecho en otras ocasiones. Entonces, eso fue lo que pasó en el Parque Colón, que atacaron a ese evento. Entonces, se le ha pedido mucho al gobierno a que por favor desbande esa milicia porque es bajo la Constitución Dominicana es ilegal tener una milicia que ocupe el rol de la Policía Nacional. Pero no ha pasado nada porque el gobierno al fin se beneficia de tener una presencia así que esté constantemente haciendo propaganda anti-haitiana, ¿cierto? Ya que el gobierno del presidente Abinader no tiene políticas públicas para enfrentar las crisis que hay económicamente en República Dominicana, lo que sí tienen es una narrativa anti-haitiana que le ha servido mucho, pero estamos llegando al punto de que la narrativa ya se salió del anti-haitianismo, ya es toda la persona que no sean heterosexuales, que no sean patriotas dominicanos al extremo, que no, o sea, si tú criticas la dominicanidad de cualquier manera, tú ya no encajas, personas personas que son feministas, personas que son trans, o sea, ya están, esa persona están completamente excluida del marco de la sociedad que ellos quieren, que es una sociedad que es cis heterosexual, que es solamente cristiana, que es solamente nacionalista dominicana y que no es una sociedad negra, porque hasta autodenominarse negro y decir yo soy una persona negra, ya te dicen que tú eres afronazi. O sea, es como que, no, es algo increíble, o sea, que ya están llevando el discurso público hacia un extremo, que ya hasta tu propia autoidentificación racial le molesta a ese tipo de grupo. Y pregunta que te hago, esa antinegritud no se limita en lo de anti-Haití, sino también no quieren aceptar o reconocer su herencia africana. Tampoco. Interesante. Y estas personas que entonces practican el palo en los montes, no, y las 21 divisiones y Candelo viene de Haití, no esta espiritualidad africana, esa tambora, ¿de dónde proviene?
Eso no nace en República Dominicana, ¿no? Tiene sus raíces africanas. Esto no se reconoce en lo absoluto. Se reconoce en algunos círculos de la sociedad dominicana. Sí, Se reconoce y han hecho estudios que indican que eh, Edward Teles específicamente ha hecho unos estudios de trabajo que indica que las personas se autorreconocen como negras si tienen más educación de alto, o sea, de un nivel ya académico más alto, fuera de la secundaria, porque eso te expone a diferentes tipos de informaciones, etcétera, etcétera. Así que lo que está ocurriendo es que hay una división entre los círculos de la sociedad que sí se autorreconocen de esa manera y que ven, o sea, un beneficio más que nada en ese autorreconocimiento, ¿cierto? Porque cuando uno se autorreconoce como negro, uno se da cuenta de que, pero hay personas que tienen las mismas políticas revolucionarias mías que yo tengo, la tiene una amiga en Colombia y una persona en Brasil y otra persona en Argentina y otra persona allá en el continente africano y las tienen en Estados Unidos y las tienen eso, así que hay como un sentido de conexión que uno tiene que impulsa el cambio social, que impulsa la transformación social. Así que hay sectores que sí lo autorreconocen, o sea, yo creo que esos grupos están surgiendo tan fuerte así porque hay una sección de la sociedad que está como enorgulleciéndose de ser negro. Y tú lo claro. ves en la música, en la cultura, en ese regreso al origen, en ese regreso a estudiar la música y la danza ancestral africana y decir esto es algo que viene del continente, que no viene solamente de aquí. Exacto. Así que está esa parte de la sociedad, pero también hay otras partes que, que quieren estar lo más lejos posible de esa diferencia cultural, ya que se le ha dicho por toda su vida que eso es algo malo, que eso es algo atrasado, que eso es algo demónico, que eso es algo que va contra el cristianismo. O sea, se le ha dicho un sinnúmero de historias que son bien colonizadoras sobre el quién somos y por qué somos. Sí, y es importante, ¿no? Saber lo que uno practica. Por ejemplo, el dembow es el género más pegado ahora mismo, ¿no? En Ujú. República Dominicana. Es un movimiento bien fuerte. Pero ¿de dónde proviene la palabra dembow? ¿De dónde proviene ese ritmo, no? El dembow proviene de Jamaica y Jamaica reconoce que es afrodescendiente. Entonces, ¿cómo podemos practicar algo, celebrarlo y hacerlo suyo y no reconocer su raíz? Así que es bien interesante lo que está sucediendo. Preocupa, ¿no? El aumento de esta narrativa fascista, de estas acciones políticas muy de ultraderecha, ¿no? Es bien peligroso. Espero que se pueda contrarrestar poco a poco, ¿no? Con movimientos de conciencia y entiendo que las artes tienen mucho que ver en eso, ¿no? Mencionamos fuera del aire a Rita Indiana y Los Misterios y diferentes artistas en República Dominicana, ¿no? Que reconocen esa herencia africana, la mencionan, Vicente García, por ejemplo, ¿no? Menciona varias cosas. Habías mencionado varios artistas también. Sí, ese es solamente alguna de las personas como que están al tope de esa escena cultural, pero hay un sinnúmero, o sea, cuando uno se pone a escuchar, por ejemplo, estábamos conversando sobre el movimiento de hip hop dominicano, que es un movimiento que se autorreconoce, que escribe una narrativa sobre sus condiciones de vida, condiciones al margen de la sociedad, condiciones por negritud, que se reconocen como son y como es, y como con esa conexión con poblaciones fuera de Santo Domingo, fuera de República Dominicana. Entonces, están, por ejemplo, grupos como La Gran Wong, está una artista que se llama Inca, que hace mucho trabajo cultural sobre los ritmos. Eh, Están un sinnúmero de otras personas. Yo recomiendo también Eneroliza y su grupo de Salve, que es un grupo que tiene ya décadas compartiendo música autóctona desde Villamella, que es la cuna de mucha rebelión. O sea, Villamella fue el primer espacio donde se fueron las personas africanas que llegaron a Santo Domingo a crear su propio espacio, crear su propio cimarronaje, su propia comunidad ahí. Villamella está al cruzar el puente de Santo Domingo cuando uno está en la ciudad. Así que ya, o sea, hay islas pequeñas de mucha blanquitud, de mucho poder, de mucho alineamiento hacia España, pero desde que uno sale de la ciudad y se va hacia las montañas, se va hacia lugares como Villamella,
se va hacia San Cristóbal, que está justamente fuera de Santo Domingo, se va a San Juan de la Maguana, se va al área fronteriza. Es obvio que tenemos una cultura africana y todavía muy practicada, voy a decir, porque auténtica, ¿qué significa ser auténtico, cierto? Pero una Exacto. cultura que se mantiene, que ha evolucionado, porque la cultura evoluciona. La cultura es algo viviente, que siempre está creciendo, admitiendo más cosas, fluyendo, creciendo. Así Exacto. que hay mucho todavía por conocer, hay mucho por conocer. Yo no creo que llegará un momento donde todos y todas y todes en República Dominicana se reconocerán de una manera u otra, porque siento como que hay mucha diversidad. Yo creo que lo que es importante es siempre abogar por la tolerancia, por una cultura de tolerancia, de paz, de entendimiento mutuo, de antiviolencia. Y Ujú. eso también tiene que mucho que ver con la cultura aquí en Estados Unidos, donde somos todos muy diferentes, pero tenemos Ujú. que abogar por diálogo, por estar abiertos y abiertas y abiertes a las diferencias. Así que eso es lo que en realidad yo quiero para República Dominicana y también para Estados Unidos, que Claro tengamos que sí. la oportunidad de no sentirnos que tenemos como que estar en campos opuestos por el resto de nuestras vidas, porque eso es una manera muy difícil de vivir en una sociedad. En ese diálogo me encantaría ver la reacción de alguien que sea anti herencia africana, ¿no? Que se haga una prueba genética, a ver los resultados, a ver cómo podrían aceptar esa realidad científica. Después sería un experimento bien interesante ver la reacción de esa persona. Sí, y esa es solamente una parte de lo que significa la racialidad, ¿cierto? Sí, Siempre está esa parte genética que tiene como esa como comprobante irrefutable a veces, pero sí, pero hay otras partes claro. que es algo tan complejo, como que no es solamente esa parte, sino como que hay algo, o sea, es algo complejo. Pero Sí, sí, o sea, tener esa información y ver como que, wow, el 90% de las personas de República Dominicana tienen algún tipo de ADN que es africano, es algo que lo tenemos ya comprobado desde hace mucho tiempo, como que tenemos ya esa información, claro. pero por diferentes razones no siempre es suficiente. ¿Por qué? Ujú. Porque la negritud es también una alineación política. O sea, cuando uno se analiza el movimiento de negritud que salió a mitad de siglo, fue un movimiento contra la colonización. O sea, fue un movimiento Exacto, diciendo, yo me autorreconozco como negro y también soy un ser que vive contra un imperio y contra una colonia, o sea, contra una colonización. No es solamente autorreconocerse, pero también es decir, vivimos en la colonización. exacto. No, eso no es de que, eso ya pasó y hace tiempo, olvídate de eso. No, vivimos en un mundo colonial. Así que si vivimos en un mundo colonial, no es solamente autorreconocerse, pero también decir, ¿cómo seré yo un machete, una herramienta? Cierto, los jamaiquinos tienen la frase el small axe, porque ese machete pequeño puede derribar cualquier árbol, pero uno tiene que estar hachando, hasta que uno termina derribando. Así Exacto. que, ¿cómo yo voy a hacer ese machete para yo poder Ujú. también hacer daño al sistema colonial que vivimos? Exacto. Em, Así que hay mucho por trabajo que hacer. Creo que el autorreconocimiento es la primera parte, pero también vivir valores anticoloniales, anticapitalistas, antiimperialistas. Esa es la otra parte que muchas veces se nos olvida porque es una conversación que no estamos teniendo como Sí. debe de ser. Totalmente de acuerdo y es algo bien complejo, es Ujú, algo que uno no llega de punto A a punto B de la noche a la mañana, hace falta mucha educación, mucha reconocimiento de que siempre tenemos un espacio abierto, ¿no? Para aprender y reconocer muchas ujú, cosas y hay gente que no reconoce ese espacio abierto, ¿no? En sus mentes y ahí es que entra, ¿no? La complejidad de la violencia y los encontronazos culturales y el tribalismo. Así ujú. que te agradezco el tiempo. Gracias por el trabajo que haces, mis flores. Así que aquí la Mogolla es tu casa, ¿no? Oh, Cuando quieras volver y presentar cualquier trabajo que estás haciendo, bienvenida. gracias. Yo quiero decir solamente lo último que quiero decir es que hay que vivir sin miedo.
O sea, hay sí, que vivir sin miedo en términos de perder el miedo a las diferencias, a las personas que no son como uno, que hablan un idioma diferente, y cogerle el amor a conocer algo diferente y nuevo. Porque uno a exacto. veces se sorprende, y eso es lo que de eso se trata la vida, de vivir siempre aferrándose a al amor, a la cosa diferente, a las cosas nuevas y hacer conexiones humanas, o sea, conexiones que tal vez no existían antes. Y no hacer lo que no le guste que le hagan a usted, ¿no? Exacto. Porque hay personas que llegan a este país, por ejemplo, inmigrando, y entonces se quejan, ¿no? De quizás de la xenofobia o quizás de la discriminación, ¿no? Contra los Ujú. inmigrantes y lo demás, pero hacen lo mismo, ¿no? En su propio hogar. Es bien difícil, ¿no? Que reconozcan eso. Sí, Así que hay que reconocerse y continuar, ¿no? Con el trabajo que mencionaste. Así que muchas gracias por el tiempo de y bienvenida nada. siempre. Gracias. Buenas Sí, noches. igualmente. Bye.